Clara, ¿cómo estás, Adriana? Buenos días. Hola, muy buenos días. Un Bien, gusto estar con ustedes. muchas gracias. A ver, dime, en primero que nada, eh, supongo que el presidente va a tratar de evitar que se diga que es un control de precios. O sea, ¿por qué? Te pregunto una cosa muy, quizá muy sencilla. ¿Por qué la gente está la gente que sabe de cuestiones económicas está en contra de la alternativa de implementar un control de precios, Adriana? Bueno, un control de precios hemos visto en la historia y incluso en México en los ochentas, en los famosos controles de precios que generan escasez, propician mercados negros donde los consumidores nos enfrentamos a precios más altos de los que ya tenemos y gran parte de la población, que es lo más importante, queda excluida de poder adquirir estos productos básicos. Ahora, para combatir la inflación, lo que tenemos es la política monetaria. Esto está en el terreno del Banco de México, que ha comenzado un incremento de tasas de interés desde el año pasado. Es cierto que la política monetaria tiene un periodo de implementación o de que empecemos a ver sus efectos, y Sí. este efecto no es inmediato. Entonces, lo que debería ser la principal preocupación del gobierno federal es contener los efectos adversos de estos incrementos de precios, sobre todo en los alimentos, para las personas más vulnerables. Bien, ahora, El, permítame hacer una. Eso que significaría lo que tú dices, la eficiencia está en medidas que debería tomar el Banco de México. Y el Así Banco de es. México es un organismo autónomo. En ese caso, ¿cuál es la estrategia que tendría que seguir, según ustedes, el gobierno para influir en el Banco de México para que el Banco de México tome medidas? Esa sería una primera pregunta. Y la segunda sería, regularmente, ¿cuánto tarda entre eh, la implementación de una medida en el Banco Central en materia monetaria y el que ya tenga un efecto específico en el mercado? Bueno, sobre la primera pregunta, Sí, el Banco de México es un organismo autónomo y de ninguna manera queremos que el gobierno federal le diga qué hacer. sí, Hemos estado observando que las medidas que ha tomado el banco en torno al incremento de la tasa de interés de referencia van en el sentido correcto, y de hecho en las últimas decisiones han sido movimientos de 50 puntos base cada uno, y esperamos que continúen en esta magnitud, por lo menos en la decisión de la próxima semana, y de acuerdo con las expectativas que hay en Estados Unidos de que la Reserva Federal, su banco central, aumente su tasa de referencia en 50 puntos bases sí, en 3 ocasiones seguidas, sí. vemos que el banco, o esperamos que el banco por lo menos mantenga el diferencial de tasas, que es lo que permite que nuestro país siga recibiendo los flujos de capital que buscan un rendimiento superior al que tendría en una economía avanzada, que no, o tiene un menor riesgo que un emergente como en México. En un primer momento te diría, no queremos que el gobierno federal intervenga en las decisiones del Banco de México. El Banco de México está actuando, nosotros lo analizamos en el sentido correcto, pero tenemos un contexto internacional muy adverso. Y en tu entrevista anterior te estaba escuchando que las presiones de inflación que vemos hoy en México no son específicas de México. Sí. Ujú, Es pues, un fenómeno que se está viviendo a nivel internacional, primero por la reactivación de las economías tras los confinamientos de la pandemia, sí, luego los cuellos de botella en las cadenas de suministro, y este año tenemos la ocupación rusa a Ucrania, que ha presionado fuertemente no solo a los energéticos, sino también a los granos y a los fertilizantes. Con el último tema de fertilizantes, hablamos que se está presionando la cadena de suministro alimentaria, no solamente hoy en mayo de 2022, sino también está presionando los próximos cultivos por la disponibilidad de fertilizantes y sus precios. bien. Y yendo a tu segunda pregunta,
El periodo para comenzar a ver los efectos de la política monetaria oscila entre 6 meses hasta más de un año. Por eso es tan importante que el gobierno federal o con la política fiscal que tiene como herramienta no trate de detener la inflación, y con esto hay que hacer la distinción entre inflación y nivel de precios. Una cosa son los altos precios que observamos hoy, que imaginemos que haga el mejor pacto y que para la siguiente quincena o el siguiente mes que el INEGI reporte la inflación, veamos que en la lista de esos 24 productos, la variación mensual del precio es 0. Eso no significa que ha detenido la inflación, porque la inflación es el proceso o el alza sostenido de los precios de una canasta. Entonces, aquí vamos a tener componentes de sustitutos. Va a haber empresas que puedan trasladar mantener fijo un precio como el arroz, el frijol o el maíz, y va a incrementar este precio a algún otro que vendan. Y va a haber, como la mayoría de las empresas en México que son MIPYMES, que no puedan trasladar ese tope de precios que está negociando el gobierno. Y ahí, ¿qué pasa? Se deteriora la actividad económica, se pierden empresas, fuentes de empleo, y recordemos que aún no regresamos a nuestro nivel prepandemia. Hoy, la economía de México tiene un tamaño similar al que tenía en el cuarto trimestre de 2016. Sí, ahora, bien, no es prudente que el gobierno dicte las medidas que tiene que adoptar el Banco Central, pero bueno, tiene que haber alguna línea de coordinación, o el gobierno tendría que sentarse frente a la puerta del Banco de México y decir, bueno, ¿y qué piensa hacer? O decirle, ¿sabes qué? Los precios están incrementándose de manera muy importante, los reportes del INEGI señalan esto, creo que hay que hacer algo. ¿Y en qué podemos colaborar? O sea, de alguna manera, pues tendrá también el gobierno que cooperar en una medida que se hiciera conjunta entre el Banco Central y el gobierno federal. Bueno, el Banco de México tiene un gran acervo de especialistas y analistas que seguramente ven todos estos indicadores No, y pues sí. le proporcionan la información necesaria a los miembros de la Junta de Gobierno, que son los que finalmente toman la decisión de política monetaria. Pero en este acompañamiento que tú dices, no es tanto influir, no podemos llegar, o seguramente no será una medida popular en el gobierno federal, decirle al Banco de México, vamos a incrementar la tasa de interés en 1% completo en la siguiente. Pero lo que sí puede hacer y debe ser prioridad del gobierno federal es contener o evitar que más mexicanos se sumen a las filas de la pobreza. Lo que debe evitar a toda costa el gobierno o que debe promover es que las familias más vulnerables tengan acceso a la canasta básica. Y Sí. esto, hacerlo de tal forma que no se presionen más las finanzas públicas. En la ampliación que presentó el viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incrementaron el doble del presupuesto que se tenía en la Secretaría de Energía. Entonces, dinero poco, pero hay. La estrategia debe ser orientarlo hacia donde más se necesita. Sí. Eso, bueno, vamos a ver lo que dice, pregunto a Leti Razo, ¿todavía no comienza la mañanera o ya Todavía comenzó hoy? no, Todavía no ha comenzado la no, mañanera. todavía no. Todavía no, bueno, no sabemos los detalles. Yo creo que valdría la pena esperar a que vengan esos detalles, Adriana, y poderlo comentar posteriormente. Por lo pronto, bueno, ya queda claro que no es recomendable que haya control de precios, que el Banco Central tiene que mantenerse autónomo en la asumiendo de la medida, asumir las medidas
que controle la inflación, que es un mandato que tiene el Banco Central. O sea, es de hecho el único mandato que tiene el Banco Central mexicano. El único es mantener el poder adquisitivo de la moneda para evitar que exista precisamente inflación. No es responsabilidad del gobierno, es tarea que tiene que hacer el Banco Central, y en este caso tenemos una carga inflacionaria importante que viene del exterior por los factores que ya ha explicado Adriana. Por lo pronto, te agradezco, Adriana, y estamos al pendiente. Ya cuando sepamos los detalles, te volvemos a molestar. Muchísimas gracias, claro que sí. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa.